La semana pasada veíamos cómo empezar a crear nuestras plantillas de vista. Habíamos visto que a cualquiera de nuestras plantas le podíamos aplicar una plantilla de vista en particular, lo cual hacía que nuestra vista siempre se viera de esa manera. Cuando nosotros íbamos a elegir una plantilla de vista, nos aparecían del lado de la izquierda las distintas plantillas que habíamos creado en este proyecto, y del lado de la derecha aparecían toda una serie de opciones rarísimas y extensísimas, y hoy vamos a ver que no son tal. Habíamos visto la semana pasada, creo que íbamos a modificar solamente la escala de la vista, el nivel de detalle de la vista y eventualmente el esquema de color. Hoy nos vamos a concentrar en estos 5 campos que tenemos acá, que en realidad vamos a ver que son solamente 2. El que dice modelo y el que dice anotación. Si yo voy a modelo y voy a editar, me encuentro con esta pantalla. Si yo voy a anotación y voy a editar, me encuentro con la misma pantalla, pero en el segundo tab. Antes estábamos acá y ahora estábamos acá. Si yo voy al tercero, lo mismo. Estoy en el tercer tab, y si yo voy al cuarto o al quinto, apareceré en el cuarto o en el quinto tab. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que en realidad estos 5 campos pertenecen a una pantalla que muy al principio entramos así fugazmente, y hoy la vamos a ver en profundidad. Esa pantalla es la pantalla de modificaciones de visibilidad y gráficos, que obviamente pertenece a una vista. En este momento yo, si voy a editar, voy a encontrar que aparece todo en gris. No puedo modificar absolutamente nada porque todo esto en este momento está siendo bloqueado por mi plantilla de vista. Yo, de la misma manera que no puedo cambiar la escala, no puedo cambiar nada de la visualización. ¿Por qué? Porque esta vista, esta planta en particular, tiene aplicado una plantilla de vista. Por lo tanto, en este momento, y para mostrarles esto, yo la voy a desactivar, le voy a poner ninguno, es decir, que no tenga ninguna plantilla de vista. Con lo cual, permanece con todos los datos de la plantilla de vista, pero datos que yo puedo modificar. Volvemos a modificaciones de visibilidad y gráficos, y vamos a andar mucho por esta herramienta, así que les doy el shortcut, el atajo con el cual pueden llegar, es VG. Si ustedes escriben VG en cualquier momento, llegan a la pantalla de modificaciones de visibilidad y gráficos, que en este caso son solamente para el plano de planta y solamente el planta baja. Fíjense que ahora aparecen todos en negro, es decir, todos son factibles de ser modificados, salvo aquellos que aparecen en gris por determinadas situaciones que no vienen al caso ahora. Vamos a concentrarnos en todo aquello que sí podamos modificar. Arriba donde dice lista de filtros, en este caso dice arquitectura, porque yo le he puesto arquitectura, pero podría tener todos estos elementos visibles y estaría viendo objetos de distintas disciplinas. En este caso yo quiero ver nada más que lo de arquitectura, estructura, y no quiero ver nada de mecánica, ni electricidad, ni fontanería, ni infraestructura. Entonces, bueno, la lista es un poco más corta. Si nos fijamos, tenemos todos los elementos que usamos en esas disciplinas. Por ejemplo, vamos a encontrar el que dice muros, y el que dice muros tiene todas sus casillas en blanco. Eso significa que yo puedo modificar cada una de estas casillas. Para eso me voy a acercar a algún lugar para que lo veamos con mayor detenimiento, y voy a volver a modificaciones de visibilidad y gráficos, y voy a ir a donde dice muros. En muros, lo voy a llevar más arriba para que se vea mejor, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 propiedades que puedo modificar. Vamos a ir una por una. En primer lugar aparecen las propiedades de líneas, pero si se fijan bien, líneas, patrones y transparencia corresponden a todo aquello que esté proyectado o que se vea su superficie. Lo que para nosotros sería lo que está en vista, es decir, aquello que se ve, no aquello que está cortado, porque para aquello que está cortado tenemos también líneas y también patrones,
pero en este caso de corte. Creo en particular que de todos los muros que tenemos, no hay ninguno que en esta planta se vea en vista, es decir, en proyección o en superficie. Así que vamos a hacer un muro que sí se vea en vista. Por ejemplo, voy a hacer un muro exactamente igual a este, para lo cual voy a crear similar, y este lo voy a hacer perteneciente a la planta baja y le voy a dar una restricción superior desconectada, de manera tal de poderle dar una altura, por ejemplo 0.90. Le voy a aplicar y empiezo a trabajar. Vamos a dibujar acá como si fuera, no sé, una especie de cantero que no existe en la realidad, pero ahí está. Ahí tengo mis muros en vista, o como dice el Revit, en proyección o superficie, y mis muros en corte. Se pueden advertir claramente por el espesor de las líneas. Recuerden que si no ven el espesor de las líneas, es muy probablemente porque tengan desactivada esta opción, que es TL, de líneas finas. Cuando yo hago clic ahí, veo absolutamente todas las líneas del mismo espesor, y en cuanto desactivo esa opción, vuelven a mostrarse los espesores con los cuales se van a imprimir. Entonces, ahora que tenemos nuestros muros en corte y nuestros muros en vista, volvemos a VG y nos vamos a los muros, y ahora sí podemos empezar a modificar cada uno de estos y ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, las líneas de la proyección o la superficie en este momento están en blancas, lo que significa que no tienen ninguna modificación, pero yo sí quiero modificarlas, para lo cual hago clic ahí. Al hacer clic me aparece la opción de modificar, hago clic sobre modificar y me aparecen estas tres opciones para modificar. Recuerden que estamos modificando las líneas de los muros en proyección o superficie. Los tres parámetros que tengo son: el patrón del muro no tiene y yo lo quiero cambiar. Quiero que el patrón para el muro en superficie sea de, en este caso, derribado. Este tipo de línea para el Revit implica derribado. Entonces, si yo hago clic ahí y le doy a aceptar y le doy a aplicar, van a ver que las líneas pasan a ser líneas de trazo. Difícilmente lo necesite, pero funciona. Fíjense, le doy a aplicar y ahí se ven las líneas con ese tipo de línea. Y acá me muestra que esta planta tiene modificados los patrones de las líneas de los muros. Si yo quiero y hago clic ahí y le pongo, no sé, trazo o proyección o los que ustedes quieran, elevado, inmediatamente cuando yo le dé a aplicar acá, mi línea se va a ver de esa manera. Pero ¿qué otro parámetro tengo para modificar acá mismo, dentro de líneas? Puedo modificarles el color. Yo quiero que estas líneas además sean color rojo, entonces selecciono el rojo y todas mis líneas de vista de esta planta se van a ver con línea punteada y de color rojo, tal cual muestra esto acá. Por otro lado, lo último que le puedo modificar es el grosor a las líneas en proyección y superficie de los muros. Entonces vengo acá y le cambio, por ejemplo, el grosor. Quiero que tenga un grosor más grueso. Esto lo vamos a ver más adelante, pero en las plantillas de ustedes, cada número que está acá corresponde a un número más grueso. Si yo le pongo, por ejemplo, no sé, 3, y le doy a aceptar, ven que es más grueso. Cuando le dé a aplicar, efectivamente se va a ver más grueso acá. Miren, ahí teníamos líneas de vista, no me acordaba. Ahí están. Le doy a aceptar acá y si nos fijamos vamos a encontrar líneas de vista seguramente en algún otro lugar. Sí, mínimamente ahí, pero ya vamos a llegar a esa parte. De momento nos quedamos nuevamente acá. Voy nuevamente a VG y en realidad digo no, yo lo quiero como estaba originalmente. Entonces para eso vengo acá y le pongo a las líneas de los muros en proyección que sí, que sean color rojo en una de esas, pero que sean grosor 1 y que su patrón sea sin modificación. Es decir, deja el que está. Le doy a aceptar, aplicar y esto vuelve a ser continuo, vuelve a tener el espesor que tenía, pero tiene el color rojo. Vamos a ver cuáles son los patrones, ya no de las líneas, sino los patrones vendrían a ser los hatch, los rellenos de las proyecciones o superficies de los muros. Entonces hago clic ahí. De momento no hay nada, por eso se ve todo blanco. Voy a modificar
Y acá tengo la posibilidad de modificar distintas cosas. Por ejemplo, puedo modificar que lo que está en el primer plano tenga un patrón de, por ejemplo, de relleno uniforme, pero que el color de ese relleno uniforme no sea sin modificación, sino que sea un color gris o un color gris bien clarito. Me lo voy a llevar hasta ahí, le doy a aceptar, le doy a aceptar, le doy a aplicar y fíjense que todos los muros en vista tienen un color gris, tal cual muestra acá. Los patrones se dividen en primer plano y fondo. Generalmente en el primer plano suele ir un tipo de hatch de línea. Por ejemplo, vamos a poner, no sé, S y vamos a hacer que esa línea sea color negra, para lo cual va a desaparecer este color porque en el fondo no hay nada, dice sin modificación y sin modificación, y esto originalmente no tenía absolutamente nada. Así que le doy a aplicar ahora y fíjense cómo aparece esa trama en los muros en vista. Y a su vez yo puedo aplicarle también en el fondo un patrón X que puede ser un relleno uniforme. Normalmente se usan los fondos un relleno uniforme y en el primer plano un relleno de líneas, de motivos. Y al color acá le voy a poner que quiero que sea, no sé, ese color, ese que se ve ahí. Le doy a aceptar, aceptar, aplicar y como ven todos mis muros adoptan en vista esta configuración. A su vez también le puedo modificar la transparencia. Voy a transparencia o modificar y tengo de 0 a 100. 0 es 100% opaco y 100 es 100% transparente. Es decir, no es que desaparece, sino que el objeto se vuelve transparente. Le doy a aplicar y fíjense cómo esos elementos pasan a ser transparentes. Cualquier cosa que les pase por abajo se va a poder ver. Eso con respecto a lo que es proyección y superficie. Por ejemplo, voy a volver a dejar todo esto original. Entonces le pongo ahí borrar modificaciones. Vengo acá y también le pongo borrar modificaciones. Y por último vengo acá y también le pongo borrar modificaciones. Entonces cuando le doy a aplicar, esto vuelve a ser el muro como era. Yo tal vez no quiera hacer ese tipo de modificación en los muros en vista, pero tal vez sí lo quiera hacer en los pisos que están en vista. Si ustedes se fijan, yo tengo acá muchos pisos en vista. Entonces yo voy a VG, voy a los suelos, en realidad no son pisos, acá se llaman suelos. Voy a suelos y a los suelos les digo que sus patrones de superficie sean, por ejemplo, no sé, vamos a buscar uno, este horizontal, pero con líneas bien claritas. Por ejemplo, ahí. Le doy a aceptar, aceptar, le doy aplicar y todos los suelos ven que tienen ahora esas líneas claritas. Tal vez quisiera también decirle a los suelos que en sus patrones, en el fondo, quiero usar un relleno uniforme y ese relleno uniforme quiero que sea de color gris, súper clarito. Le doy a aceptar, aceptar, le doy aplicar y ahí tienen todos los pisos con ese color. Insisto que son todos los pisos, no es que un piso sí y otro no, son todos los pisos, son todos los muros en vista, son todos los muros en corte, por ejemplo, que todavía no hemos visto. Entonces, voy ahora a los muros en corte. Entonces voy a los muros en corte, acá los tengo, voy a visibilidad y gráficos, voy a buscar los muros y en los muros que en proyección habíamos decidido no cambiarle nada, tengo sí en corte la posibilidad de modificar las líneas y sus patrones. Entonces voy a modificar primero que nada las líneas. Las líneas yo quiero que se vean mucho más gruesas de los que se ven acá. Entonces voy a muros, líneas, en corte y ahí le digo que quiero modificar, por ejemplo, su grosor. Los quiero con un grosor, no sé, 7. El color que tengan, el color es sin modificación. El patrón que tengan también es sin modificación, pero de un grosor mucho mayor. Le doy a aceptar, le doy a aplicar y efectivamente fíjense cómo los muros se ven mucho más gruesos. Solo los muros. Y también puedo modificar los patrones. Acá se pone interesante el asunto porque yo acá tengo patrones
de distinto tipo en función de los materiales que esto tiene, y a mí no me interesa, en esta planta en particular, reconocer los distintos tipos de patrones que tiene el muro. Entonces vengo acá a patrones, modificar, y le digo que no me muestre ni patrones del primer plano, ni me muestre patrones del segundo plano. Le doy a aceptar, le doy a aplicar, y fíjense cómo no veo ningún patrón. Sigo viendo las divisiones, pero no veo ningún patrón. O, por otro lado, yo podría decirle que sí, que los quiero ver visibles y visibles, pero quiero que el patrón de fondo siempre sea un relleno uniforme de color rojo. Le doy a aceptar, aceptar, le doy a aplicar, y todos mis muros tienen un relleno de color uniforme, color rojo. En el fondo, fíjense que adelante siguen apareciendo los otros patrones. Por otro lado, yo quisiera que no haya absolutamente nada adentro, o dicho de otra forma, quisiera que el nivel de detalle de los muros, que en este caso es nivel medio, porque esta planta es nivel medio, yo quisiera que el nivel de detalle, nada más que de los muros, sea un nivel bajo. Entonces, puedo venir acá al final y decirle a los muros, en corte, que el nivel de detalle no sea por vista, sino que sea bajo. Le doy a aplicar y efectivamente pierdo todo detalle adentro y veo mis muros con el detalle que yo quiero. E inclusive los quiero blancos. Entonces vengo acá y le digo que el fondo de todos los muros sea color blanco. Le doy a aceptar, aceptar, aplicar, y todos mis muros son de color blanco. Ahora que lo veo así, me parece que exageré un poquito con el espesor, así que voy a volver al espesor y le voy a decir que no quiero modificación en el espesor. Le doy a aceptar, le doy a aplicar, ahí tengo mi planta. Yo en una de esas, para la especialidad en la que yo trabajo, no necesito tener todo el detalle adentro. Entonces, si el ingeniero o el arquitecto o quien sea me manda un plano con muchísima información, bueno, yo a mi plano al que voy a hacer le puedo aplicar mi plantilla, que en este caso dice que todos los muros, independientemente de lo que tengan adentro, son de nivel bajo y color blanco. Vuelvo a BG porque en este caso quiero trabajar otro elemento que son las columnas, que acá se llaman pilares. En realidad son pilares estructurales, ¿no? Tenemos pilares y pilares estructurales. A los pilares estructurales, que son estos que están acá, directamente le voy a decir que no quiero que se vean. Entonces los destildo, le doy a aplicar y ya no veo ningún pilar estructural. En este caso en particular pareciera que sí lo estoy viendo, pero en realidad es el hueco del muro porque lo habíamos unido. Pero fíjense que los pilares estructurales desaparecen. Los voy a volver a poner porque en realidad sería un despropósito que no estuvieran. Así que los vuelvo a poner. Y en este caso vamos a modificarle a los pilares estructurales sus líneas y sus patrones en corte. Entonces le digo que sus líneas sean de un espesor mucho más grueso. A mí particularmente me gusta ver los pilares mucho más gruesos inclusive que el muro, porque son estructura. Así que le voy a poner un espesor 4, le doy a aceptar, le doy a aplicar y fíjense cómo los pilares se ven más gruesos. Insisto, acá lo habíamos unido, por eso se ve así. Y también quiero decirle a los patrones que sean en el primer plano directamente de relleno uniforme color negro. Aceptar, aceptar, aplicar y ahí lo tienen. Funciona en este caso donde sí lo habíamos unido. Sí, en realidad es al revés, o sea, no es porque estos estén unidos, sino que es al revés. Estos de acá no están unidos. Para unir, recuerden que veníamos acá a unir y seleccionábamos, en este caso, la columna. Fíjense que esté seleccionada la columna, ven que se pone color azul. Y después seleccionamos el muro y ahí quedan unidos, entonces lo podemos ver bien. Ahora vamos a hacer lo mismo entre esta y creo que me falta esta de acá. Entonces hago lo mismo entre esto y esto. Ahí está. Ahora sí está todo respondiendo a nuestra visibilidad y gráficos. Así que vuelvo a visibilidad y gráficos y vamos a seguir haciendo modificaciones. Por ejemplo, en este caso en particular, no quiero que se vean puertas. Entonces vengo a puertas y le pongo que desaparezcan. Le doy a aplicar. Fíjense que desaparece esa puerta de ahí. Inclusive desaparecieron todas las puertas. Bueno, cada plano tiene sus necesidades de que aparezcan
o desaparezcan determinadas entidades. Pero hay algunas que no las encuentro y hay otras que ocultan cosas que no quiero que oculten. Por ejemplo, fíjense, vamos a los suelos concretamente y estas líneas de acá, esas líneas que están inclinadas, que marcaban los cambios de pendiente, no las quiero. Pero cuando yo voy a VG y voy a los pisos, suelos en este caso, y le digo que no quiero que se vean, le doy a aplicar y obviamente desaparecen, pero desaparecen también las líneas de contorno. Ahora yo no tengo ningún piso en este caso. Tal vez quería eso, pero no quería eso. Quería que desaparezcan las líneas de pendientes. Vamos a volver esto a como estaba. Suelos, aplicar y ahí aparecen. En este caso las líneas de pendientes son estas dos que están acá y estas dos que están acá. Si se fijan, van a ver que todos o la gran mayoría de los elementos tienen un signo más al costadito. Si yo despliego, me voy a encontrar con elementos que son propios del elemento que los agrupa. Entonces tengo bordes interiores de los suelos, bordes de losa de los suelos, bordes comunes de los suelos y líneas ocultas de los suelos. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo desactivo el que dice bordes interiores. Le doy clic ahí, aplico y fíjense cómo los bordes interiores efectivamente eran las líneas que yo estaba queriendo sacar. Entonces no tengo la necesidad de apagar los suelos, sino que simplemente apago los bordes interiores. O bien los puedo prender y modificarles el color. Quiero que estén, pero quiero que estén mucho más claritos. Ahí, por ejemplo. Y además quiero que el patrón de la línea sea un patrón, no sé, de trazo. Le doy a aceptar, aplicar y efectivamente aparece, pero aparece con las propiedades que yo le di. Por último, hay uno que es el tramado. El tramado lo que hace es simplemente hacer que los elementos se vean al 50%. Por ejemplo, yo quiero que los suelos se vean tramados, todos los suelos. Entonces hago clic ahí, le doy a aplicar y todos los suelos se ven al 50% de su valor. Lo que es negro se ve gris del 50%, etc. Esto se ve interesante. Ahora, hay elementos acá que yo quisiera ocultar y que no sé cómo se llaman. Por ejemplo, esta línea yo no quiero verla. Y esta línea se llama separación de habitación. Entonces, vamos a ver si yo voy a VG, voy a buscar habitaciones y si dentro de las habitaciones están, no están. Entonces voy a ver si está dentro de líneas. Voy a líneas y dentro de líneas tengo un montón de líneas en donde hay una al final de todo que dice separación de habitación. Esta la quito para que no se vea o la modifico para que no se vea de ese color. Le doy a aplicar y efectivamente esa línea desaparece. Ahora, hay otros elementos que yo efectivamente quisiera que desaparezcan de mi planta. Yo, por ejemplo, no quiero que en mi planta haya ni cortes, ni rejillas, ni indicadores de vistas, ni nada que tenga que ver con anotación. Entonces, para eso voy a visibilidad y gráficos y esta vez me voy a anotaciones. Anotaciones. Supongamos que yo no quiero que aparezca nada que tenga que ver con anotación. Yo directamente podría desactivar ahí y decir que no se muestre absolutamente nada de esto en esta vista. Le doy a aplicar y efectivamente no se ve nada de esto en esta vista. Pero supongamos que yo quiero ver las cotas. Entonces ahí ya no puedo utilizar esto, para lo cual voy a hacer selección del primero y presionando Shift selecciono el último y a todo eso le digo que los desactive. Pero voy a tener que ir a buscar las cotas y a las cotas en particular sí las quiero. Entonces le pongo ahí cotas, le doy a aplicar y fíjense cómo ha desaparecido toda anotación menos las cotas. Pero las cotas tienen un valor de importancia tal que en una de esas me están distrayendo. Entonces, ¿qué opciones tengo de visualización y gráficos para las cotas? Vengo a las cotas, no tengo nada acá porque no puedo hacer nada, esto porque depende del estilo, pero sí tengo la posibilidad de hacerlo tramado, es decir, que aparezcan al 50%. Le doy a aplicar y efectivamente tengo mis cotas al 50%. ¿Por qué? Porque está bien, son importantes, pero no son tan importantes para mi plano.
En definitiva, de esta manera yo voy llegando a una plantilla que quiero guardar, porque mis planos, por ejemplo, son de, supongamos, no sé, electricidad, y no me interesa todo eso que estaba antes ahí. Así que yo sencillamente le digo a mis planos que sean de esta manera, y esto yo lo guardo como plantilla de electricidad, supongamos, ¿no? Es todo un supuesto esto. Entonces, resulta ser que ahora yo voy a Vista, plantillas de vista, y creo una plantilla a partir de la vista actual. Es decir, creo una plantilla a partir de lo que está registrado en las modificaciones de visibilidad y gráficos, más una serie de cosas que obviamente no están en visibilidad y gráficos, pero la mayoría de las cosas en realidad se sacan de ahí. Entonces pongo plantilla de vista, crear plantilla a partir de vista actual. A esta le voy a poner SM planta electricidad, supongamos, aceptar. Y si se fijan, van a ver que SM planta electricidad, si yo voy a modelo, me van a salir todas las modificaciones que nosotros le hicimos al modelo. Y si yo voy a anotación, me van a salir todas las modificaciones que nosotros le hicimos a anotación. Le doy a aceptar y ya tengo una plantilla de vista nueva que yo puedo usar y aplicársela a todas las plantas de mi proyecto en la fase que a mí me toca trabajar, o inclusive guardarlas en una plantilla y llevármelas más adelante a otros trabajos. Fíjense que ahora, dentro de las plantillas de vista de nuestra planta, tengo, aparte de la planta función en 200, la planta equipada y bueno, todas las que hicimos la semana pasada, tengo una nueva, pero esta vez esta plantilla nueva, que es la planta de electricidad, que se la aplico y obviamente no va a haber ningún cambio porque todo lo que había acá coincidía con este nuevo estilo de vista que acabamos de generar, queda guardado junto a las demás. Si yo voy a planta mampostería y le doy a aplicar, esto se vuelve a ver de esta manera. Y si yo voy a planta de electricidad, esto se vuelve a ver de esta manera. Y si voy a planta función, lo más probable es que esto se vea como habíamos designado la semana pasada. Entonces vuelvo acá a planta mampostería y con esto terminamos lo de hoy. Espero que les haya sido un poquito más esclarecedor acerca de todo esto que nos aparecía acá. Ya de a poquito lo estamos empezando a gobernar porque estas 5 de acá ya más o menos sabemos para qué se usan. Por lo pronto sabemos que en realidad usamos la de modelo y anotación, y de estas 3 no hemos visto absolutamente nada aún, pero de a poquito lo vamos a ir abarcando.